Tenía un cuchillo en la mano y estaba temblando. No por el frío, aunque Dios sabe que hacía suficiente frío como para partir la piedra allá arriba en esas montañas. No por miedo, aunque el miedo también estaba ahí, pesado en mi pecho como un ladrillo empapado en agua helada. Temblaba porque sabía lo que estaba a punto de hacer, y sabía que no había ninguna versión de esto en la que saliera entero del otro lado. Los gritos habían cesado. Eso era casi peor. Cuando un hombre deja de gritar, sabes que el dolor ha encontrado otra dirección. Se ha instalado en algún lugar más profundo, algún lugar al que la voz ya no puede llegar. Dani había quedado en silencio unos 4 minutos antes de que yo tomara ese cuchillo, y el silencio era tan ensordecedor que aturdía. Solo el viento cortando a través del filo como algo vivo, y el chasquido lejano de fuego de armas pequeñas acercándose, y mi propia respiración, áspera y húmeda, nublando el aire frente a mi cara como si ya fuera un fantasma. Recuerdo haber mirado el cuchillo, realmente mirarlo. Era un Gerber, dotación estándar. Lo había usado para cortar paracord, para abrir paquetes de raciones, para tallar mis iniciales en un poste de madera fuera de nuestra base en una tranquila tarde de martes. Nunca, jamás había considerado qué más podría exigirme. Le pedí algo a Dios en ese momento. No sé exactamente qué. Quizás le pedí que mirara para otro lado. Necesito llevarte atrás, porque si empiezo con el cuchillo, creerás que esto es una historia sobre violencia. No lo es. Es una historia sobre amor. El tipo de amor más brutal, sin glamour, y más humillante del que son capaces los seres humanos. El tipo que no tiene poesía. El tipo que deja marcas que no se desvanecen. Llevábamos 7 meses en zona de combate cuando ocurrió. Provincia de Helmand, 2009. El que sabe, sabe. El que no, imagínate la superficie de otro planeta, excepto que ese planeta está tratando de matarte, y lo ha estado intentando cada día por tanto tiempo que el intento comienza a sentirse normal. Dejas de sobresaltarte con el sonido de las explosiones distantes. Comienzas a catalogarlas, demasiado cerca, no lo suficientemente cerca como para importar. Ese fue un RPG, ese fue un vehículo. Tu cerebro se recablea en algo que apenas reconoces. El paisaje allí. Dios, el paisaje. La gente tiene la idea de Afganistán como todo desierto, arena y calor. Pero Helmand en otoño tardío, arriba en las tierras altas, es gris. Es un gris antiguo y agotado que se asienta en todo. En las rocas, en el cielo, en tu piel. El aire huele a cordita y polvo y algo más viejo que ambos. Algo mineral y frío que se mete en la garganta y se queda ahí. Puedo olerlo ahora mismo si cierro los ojos. 20 años después, y todavía puedo olerlo. Dani Kowalski había sido mi compañero durante 4 de esos 7 meses. Mi sombra. Mi segundo par de manos cuando las cosas se ponían mal y la noche no era suficientemente larga para atender a todos los que necesitaban atención. Era de Scranton, Pensilvania. 24 años. Construido como un hombre que había crecido haciendo trabajo físico de verdad, porque así fue. Su padre dirigió una empresa de jardinería y Dani había estado cargando tierra y operando maquinaria desde los 13 años. Tenía esas manos grandes, llenas de cicatrices, cuidadosas, manos que parecían pertenecer a un hombre del doble de su edad, pero que se movían con una precisión tranquila que nunca dejó de impresionarme. Hablaba de su hija constantemente. Macy. Tenía 3 años en ese entonces, y aparentemente era la persona más graciosa que Dani había conocido en su vida. Me contaba cosas que decía,
cosas que hacía, con esa expresión en su rostro como si no pudiera creer su suerte. Sacaba esa única fotografía. Siempre la misma fotografía, suave en los bordes de tanto manosearla. Ella sentada sobre sus hombros en alguna feria, sus pequeños puños llenos de su cabello, los dos con la boca abierta en plena carcajada. Miraba esa fotografía como algunos hombres miran una brújula, como si le dijera en qué dirección apuntaba todo. Quería volver y expandir el negocio de su padre. Tenía todo un plan. Jardinería y cuidado del césped en verano, remoción de nieve en invierno, quizás eventualmente algo de paisajismo duro, patios, muros de contención. Ya había hecho los cálculos sobre qué tipo de equipo necesitarían. Me lo contaba a veces durante los turnos de guardia nocturnos, hablando en voz baja en la oscuridad, voces apagadas, y yo escuchaba y hacía preguntas porque había algo en su certeza, en la realidad de sus planes, que se sentía como medicina, como prueba de que el mundo fuera de este planeta gris aún existía y nos esperaba para volver a él. Era un buen paramédico, paciente, metódico, intrépido de una manera que no era estupidez. Era el tipo de valentía sin miedo que viene de priorizar algo más por encima de la propia supervivencia. Sus pacientes primero, siempre, sin negociación. Lo amaba como se ama a un hermano, como se ama a alguien que no elegiste pero que elegirías 1000 veces más si te dieran la opción. La patrulla ese día se suponía que era de rutina, lo cual es una frase que, si alguna vez has servido, te revuelve el estómago en el momento en que la escuchas, porque nada es nunca rutina, y la palabra misma es una especie de maldición, un tipo de arrogancia que el terreno escucha y guarda para después. Éramos 8, moviéndonos a lo largo de un filo de montaña para revisar un escondite reportado unos 3 kilómetros al noreste de nuestra base. La inteligencia se consideraba sólida. La ruta ya se había recorrido antes. La mañana tenía esa quietud engañosa que a veces no presagia nada en absoluto. Y a veces lo presagia todo. Estábamos a unos 500 metros del escondite cuando el mundo se desmoronó. La primera ráfaga vino desde las alturas al noreste, luego casi simultáneamente desde el oeste, luego el artefacto explosivo. No debajo de ninguno de nosotros, gracias a Dios o a la suerte, o a cualquier combinación de ambas que mantiene vivo a un hombre, pero suficientemente cerca para que la onda de presión golpeara como un empujón físico de una mano gigante invisible, y el sonido no fue un estallido, fue un reemplazo. Reemplazó todo otro sonido completamente durante unos 4 segundos, y en esos 4 segundos el mundo fue solo luz y presión, y la sensación de ser más pequeño de lo que jamás te había sentido. Caí al suelo. Todos cayeron al suelo. Eso es lo que hace la explosión. Le quita a tu cuerpo cualquier opinión sobre si quiere estar de pie. Estuve arriba en 3 segundos. Entrenamiento. Estás arriba, estás evaluando, estás moviéndote. El cerebro cambia a un registro que no es del todo humano, no del todo pensante, solo haciendo. Función pura. El sargento Reeves ya estaba respondiendo el fuego hacia el noreste. Otros 2 estaban cubiertos tras posiciones respondiendo al flanco oeste. Hice un conteo rápido y me faltaba 1, y mi cuerpo supo quién era antes de que mi mente se pusiera al día. Danny estaba a 15 metros cuesta abajo por el flanco. Había recibido la peor proximidad de la explosión. El artefacto había detonado a su lado derecho y ligeramente detrás, y la metralla podía ver desde donde estaba agachado que su pierna derecha estaba mal. No mal como una lesión se ve mal. Mal como si la geometría hubiera renunciado a ella. Mal como si la pierna hubiera tomado la decisión de existir en un ángulo en que las piernas no deberían existir. Estaba consciente,
Me estaba mirando. No decía nada. Solo me miraba con esos ojos que eran muy tranquilos y muy claros. Y esa tranquilidad me aterrorizó más de lo que lo habría hecho cualquier grito. Llegué a él en una carrera baja y apresurada, con proyectiles levantando tierra en algún lugar detrás de mí, el ruido del combate llenando el mundo. Me deslicé junto a él, y mis manos ya se estaban moviendo antes de que hubiera tomado ninguna decisión consciente de moverlas. El fémur estaba destruido. No digo fracturado. Digo que la fractura expuesta había impulsado el hueso a través del muslo lateral, y la metralla había hecho trabajo adicional, y lo que estaba viendo era catastrófico. El tipo de herida que tiene un reloj corriendo a su lado desde el momento en que ocurre. Estaba perdiendo sangre a una velocidad que mi entrenamiento cuantificó de inmediato y que mi corazón se negó a aceptar. Le apliqué el torniquete, alto y apretado. Le grité que se quedara conmigo. Asintió. Dijo en voz baja, como si estuviéramos discutiendo algo administrativo. Dijo: «Doc, no lo puedo sentir». Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la afectación nerviosa, y el shock, y el tiempo que tenía para trabajar. Accioné la radio, estática, de nuevo, más estática, y luego un fragmento de algo que podría haber sido una voz, y luego nada. El filo de la montaña estaba matando nuestra señal. Lo intenté 3 veces y los 3 intentos me costaron unos 45 segundos que no tenía. Y en el tercer intento entendí que nadie vendría. No pronto. No lo suficientemente pronto. Reeves estaba gritando algo que no pude descifrar por completo. El contacto al noreste se estaba intensificando. La posición oeste había quedado en silencio. Pero el silencio en una situación táctica no significa resuelto. Significa reagrupación. Significa que se están moviendo. Significa que la geometría de la amenaza está cambiando, y probablemente no a nuestro favor. Miré la pierna de Danny. Miré mi bolsa. Miré el torniquete y lo que estaba pasando debajo de él, que incluso con el torniquete aplicado a máxima tensión seguía siendo todavía demasiado. El daño tisular era demasiado extenso. La metralla había hecho demasiado trabajo secundario en la vasculatura. El torniquete estaba comprando tiempo, pero la pierna ya estaba más allá de ser salvada. Por lo que estaba luchando ahora no era la pierna, era el hombre. Existe un término médico, amputación de campo. Existe en la doctrina. Existen los manuales de entrenamiento con lenguaje clínico y preciso, y procedimientos paso a paso que no se parecen en nada a la realidad de realizar uno en la tierra de un filo de montaña hostil, con luz menguante, con las manos temblando y tu mejor amigo mirándote desde abajo con esos ojos tranquilos y claros que te confiaban absolutamente todo. He pensado en lo que sucedió a continuación casi todos los días durante 20 años. Lo he examinado en mis manos como una piedra, inspeccionando cada superficie, cada ángulo, cada punto de decisión, preguntándome si había algo más, alguna otra opción que pasé por alto en el ruido y el miedo y la imposible compresión del tiempo. No creo que la hubiera. El tejido por debajo del torniquete estaba tan gravemente comprometido. El hueso estaba tan fragmentado, sobresaliendo, creando tanto riesgo de daño vascular adicional con cualquier movimiento. Y tendríamos que movernos. No en 20 minutos, no en 10. La situación exigía movimiento dentro de una ventana que ninguna cantidad de control de sangrado haría sobrevivible, mientras esa pierna permaneciera unida y sin asegurar. También había hecho, en la claridad que las emergencias extremas te imponen, el cálculo que odiaba hacer. No podíamos cargarlo eficazmente en ese terreno con esa herida tal como estaba. La pierna,
destruida como estaba, era una carga que el movimiento convertiría en una herida fatal por sí sola. Miré a Dani y le dije lo que estaba pensando. No todo, pero suficiente. Le dije que la pierna estaba perdida. Le dije lo que necesitaba hacer. Le dije que necesitaba que se quedara conmigo. Guardó silencio por un largo momento. El fuego seguía ardiendo a nuestro alrededor. El mundo seguía desmoronándose por sus costuras. Y Dani miró al cielo. Solo lo miró durante unos 5 segundos. Y luego me miró y dijo: «Neisy necesita a su papá, Doc. Haz lo que tengas que hacer». Cargaré esas palabras el resto de mi vida. No voy a ejecutar el procedimiento para ti en detalle técnico, y tampoco voy a minimizarlo, porque ambas cosas serían una deshonra a lo que ese momento realmente fue. Lo que te diré es la verdad de ello, sensación y sonido y peso moral. Administré lo que tenía. No fue suficiente. No fue ni remotamente suficiente para lo que estaba a punto de hacer, pero era lo que tenía, y lo introduje en él, y esperé los 60 segundos que podía permitirme esperar para que funcionara. Aferró mi antebrazo, con fuerza. Sin decir nada, solo lo aferró, y lo dejé, y puse mi otra mano sobre la suya y me aferré. La hoja estaba afilada. La mantenía afilada. Era religioso al respecto porque Dani me había enseñado eso. Los bordes afilados son misericordia, solía decir. Cuando necesitas cortar algo, una hoja sin filo es crueldad. Él me había enseñado eso y me aferré a ello. Los bordes afilados son misericordia. Los sonidos no los describiré completamente porque algunas cosas deben quedar entre un hombre y el Dios al que le responde. Pero te diré esto. Lo más difícil no fue el acto físico. Lo más difícil fue escucharlo. Escuchar los sonidos que hacía, no exactamente gritos, algo por debajo de los gritos, algo más interior y primitivo que los gritos, y saber que yo era la causa de esos sonidos. Que mis manos, entrenadas para sanar, eran el instrumento de ese sufrimiento particular, aun al servicio de su supervivencia. Le hablé todo el tiempo. No sé qué dije. Sé que dije su nombre. Sé que hablé de Macy. Sé que le conté sobre el negocio de jardinería, la remoción de nieve, los patios y los muros de contención, como si pudiera proyectarlo hacia ese futuro a través de la pura fuerza de las palabras, mientras mis manos hacían en el presente lo que tenían que hacer. Hablé y trabajé, y la luz se desvanecía, y el frío caía pesado desde el filo, y en algún lugar debajo de nosotros, Reeves y los demás estaban creando suficiente ruido y caos para comprarnos los minutos que necesitábamos. Tardó 11 minutos. Lo sé porque lo rastreé. El tiempo es una herramienta clínica. Lo rastreas porque te ancla en la realidad cuando la realidad está haciendo todo lo posible para volverse irreal. Cuando terminó, cuando había hecho lo que había hecho y atendido la herida lo mejor que las condiciones de campo y un botiquín de trauma permitían, Dani todavía estaba consciente, a duras penas. El gris de su rostro correspondía al gris de la montaña. Pero sus ojos todavía estaban abiertos y todavía claros. Y cuando me incliné cerca de él y le dije que íbamos a salir de allí, la comisura de su boca se movió. No exactamente una sonrisa, pero la intención de una. Nos movimos. Los detalles de la extracción son su propia historia, y más larga de lo que tengo aliento esta noche. Lo que te diré es que lo logramos. Los 8. Dani fue evacuado en helicóptero dentro de las 2 horas del procedimiento, y estaba en cirugía en Bastion dentro de las 5 horas, y estaba vivo. Estaba vivo. Todavía lo está. Vive en Scranton, Pensilvania. Dirige la empresa de jardinería de su padre y la remoción de nieve, y sí terminaron añadiendo el paisajismo duro hace algunos años. Patios, muros de contención. Tiene una prótesis a la que se refiere con el humor negro específico de un hombre que se ha ganado el derecho a ello, como su
Mejora de fibra de carbono. Macy tiene 23 años ahora. Está estudiando enfermería. Me llamó en el 10º aniversario. La primera vez que hablamos en unos 2 años. No somos buenos al teléfono, ninguno de los dos. No somos buenos en representar la amistad, supongo. Simplemente existe. Existe si la reconocemos o no. No dijo gracias. Lo sabía mejor. Solo dijo, pienso mucho en ese día. Y yo dije, yo también. Y hubo un silencio que contenía todo lo que el lenguaje no puede contener. Y luego hablamos de béisbol durante 20 minutos. Y eso fue suficiente. Eso fue exactamente suficiente. La gente me pregunta a veces, generalmente gente joven, gente que ha leído algo en algún lugar o ha visto una película, me preguntan cómo se siente salvar una vida. Esperan algo, quizás una sensación de poder, algún sentido de significado, de propósito hecho manifiesto. Entiendo por qué lo esperan. Es una expectativa razonable. Esto es lo que sé. Cuando has hecho lo que hay que hacer en un momento como ese, cuando has metido las manos desnudas en el peor momento de la existencia de otro ser humano y lo has jalado de regreso desde el borde, lo que sientes no es triunfo. Lo que sientes no es ni siquiera alivio, no realmente. Lo que sientes es el peso completo y terrible de lo que significa tomar una decisión que por derecho no le pertenece a ningún ser humano. Lo sientes sobre todo en las manos. Años después, décadas después, estás haciendo algo ordinario, lavando los platos, manejando algún lugar, dándole la mano a alguien en una ocasión social, y algo en la sensación viaja de regreso sin tu permiso, a ese filo de montaña, a ese frío, a ese cuchillo, a esos 11 minutos. La mente es notablemente fiel a los momentos que considera importantes. Los preserva. Los mantiene con un cuidado curatorial que no extiende a cumpleaños o aniversarios, o los nombres de personas que en realidad preferirías recordar. Jugar a ser Dios suena poderoso en abstracto. En lo concreto, en el gris y la sangre y la luz insuficiente, no se siente como poder en absoluto. Se siente como deuda. Una deuda que no puede saldarse porque no hay nadie con quien saldarla. Simplemente la cargas. Te levantas en la mañana y la cargas, y construyes una vida alrededor de cargarla. Y en los buenos días el peso es casi invisible, y en los otros días sientes cada gramo. Dani Kowalski está vivo. Tiene a su hija, tiene su empresa, tiene su mejora de fibra de carbono y su humor negro, y la fotografía, que espero que todavía tenga, suave y gastada en los bordes de tanto tocarla. Eso es el relato. Eso es el libro mayor. Si equilibra, te dejo decidir a ti.